de reformas que México necesita. Muchas gracias y continuamos con Enrique Peña Nieto. Insuficiente el tiempo para realmente responder a quienes hoy han dedicado parte de su exposición o buena parte a lanzar ataques a un servidor. Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. Josefina, tendría yo que decirle que el indicador que usted señala de Transparencia Mexicana, seguramente sus asesores no le informaron bien. No solo mide la gestión de gobierno, donde el Estado de México fue uno de los mejor evaluados y calificados y donde dio pasos importantes en materia de transparencia. Creamos, lo que no ocurrió en otras partes, un organismo autónomo para la transparencia en el Estado de México. Hicimos reforma constitucional para este propósito y así hemos sido evaluados en esta materia. Regreso al tema que nos ocupa. Sin duda, el modelo económico tiene que cambiar. Tenemos que impulsar un nuevo modelo de libre mercado, pero con sentido social, que logre dos propósitos fundamentales: impulsar el crecimiento económico para generar empleos y dos, detonar mecanismos como el de la Seguridad Social Universal para beneficiar a toda la población. Muchas gracias. Y la contrarréplica es de Andrés Manuel López Obrador. Si fuese cierto lo que dice Enrique Peña Nieto, bastaría nada más con aclarar de que no es cierto lo que él plantea, desde luego, pero tengo un documento que voy a mostrar. Dice 1,000 millones en el sexenio. ¿Sí? Bueno, usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones. Si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Para los que creen que exagero, cuando digo que la televisión puede imponer al próximo presidente de México, es cosa de ver la historia. Santana, por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, pero después de esa gran tragedia nacional, como era tanta la confusión que había, la desinformación, se resolvió ir a Colombia, donde estaba en el exilio, para traerlo de nuevo, para que regresara como presidente. El ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribió a Santana diciéndole que no se preocupara, que no había problema, porque ellos controlaban a la mayoría de los periódicos de la capital y a la mayoría de los periódicos de provincia, y que así dirigían la opinión pública. Por eso, no nos dejemos apantallar, nos pueden llevar al despeñadero. Muchas gracias. Y el segundo tema es seguridad pública y justicia, que corresponde a Gabriel Cuadri de la Torre. El subtema es prevención y reinserción, y tiene usted 2 minutos para responder la siguiente pregunta. ¿Impulsaría el establecimiento de un sistema de penas sustitutas para que algunos de los delitos no se sancionen con prisión? Adelante, Gabriel Cuadri. El sistema penitenciario mexicano está saturado. Hay sobrepoblación en todas las prisiones. En México hay 488 prisiones y tenemos 250,000 de reclusos que viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones inhumanas. Las prisiones en México se han convertido en verdaderas escuelas del crimen. El gobierno ha demostrado fehacientemente que es incapaz de manejar el sistema de prisiones. En las prisiones se roban, se matan, nos extorsionan, hay heridos, las controlan directamente las bandas del crimen organizado, y vaya, no se cumple con la función fundamental de rehabilitación de las prisiones. Por eso es fundamental buscar un nuevo esquema en el cual se separen los delincuentes de alta peligrosidad de los delincuentes de baja peligrosidad. Los delincuentes de baja peligrosidad deben de ser tratados de manera especial. Hay que recordar que por el sistema penal mexicano, casi la mitad de los reos en las prisiones de nuestro país están ahí por delitos pecuniarios menores de 2,500 pesos, y que más del 40% de los reos están en la cárcel sin haber recibido sentencia alguna. Estamos entonces ante una verdadera crisis del sistema penitenciario. Por eso yo propongo 2 elementos fundamentales.
cárceles, prisiones de alta seguridad en manos del Estado, con toda la fuerza del Estado, para evitar que se escapen, que nos extorsionen o bien que se maten entre sí los reos, y por otro lado, para los delincuentes de baja peligrosidad, alianzas público-privadas. Sigamos el ejemplo de los Estados Unidos, el ejemplo de Europa, en donde empresas especializadas manejan las prisiones y se les paga de acuerdo a resultados. Ahí los reos pueden trabajar, ayudar a sostener a sus familias y también contribuir a su sostenimiento dentro de la propia prisión. Es fundamental este cambio en el sistema penitenciario. Muchas gracias. Y damos paso a la réplica, Enrique Peña Nieto. Es claro que el clima de violencia e inseguridad en nuestro país se ha incrementado y ha generado hoy en día entre las familias mexicanas realmente preocupación mayor y ha puesto en riesgo su propia libertad. Y es claro que el crimen organizado hoy actúa con mayor sofisticación y consecuencia de ello es que tengamos en los centros penitenciarios en varios casos fugas que lamentablemente no debieran de ocurrir si hubiera una auténtica política penitenciaria en el país. La condición actual demanda del Estado mexicano una definición puntual para reordenar el sistema penitenciario del país, para establecer condiciones homogéneas en todo el país, tanto para las cárceles estatales como para las cárceles, que son muy pocas, que tiene el gobierno federal, para los reos que son sentenciados por delitos del fuero federal. Es claro que para lograr este propósito será necesario impulsar una reforma hacendaria que, entre otras características, permita realmente impulsar mayor inversión del sector privado, precisamente para el desarrollo de más cárceles que el país necesita. Y coincido en que valdría la pena revisar las condiciones de varios de los reos que purgan condena, que bien podrían entrar a sistemas de preliberación, precisamente por no ser responsables de delitos. Muchas gracias. Y bueno, ahora escuchamos a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aquí tengo los datos, se los voy a entregar, aquí están los papeles. Exactamente 691 millones de pesos, 691 millones de pesos, 2005-2006, se los voy a entregar. ¿Quién es realmente Enrique Peña Nieto? Esto no se sabe, porque lo protegen mucho los medios de comunicación, en particular las televisoras y en especial Televisa. Es hechura de su tío, Arturo Montiel, gobernador del Estado de México, que fue acusado de corrupción, cuya fortuna se calcula en 600 millones de pesos. Peña fue secretario de Administración en el gobierno de Montiel y Arturo Montiel lo impulsó para que fuese el candidato al gobierno del Estado de México. Cuando acusaron a Montiel, ya estando Peña de gobernador, de corrupción, pues obviamente lo exoneró. Voy a terminar mi tiempo mostrando unas fotos, porque esto no se ve en la televisión. Muchas gracias, candidato. Y continuamos con Josefina Vázquez Mota. Gracias, Lupita. Lo primero que quiero decirle a todas las madres de familia que me escuchan, a todas las familias, es que yo no voy a negociar ni le voy a dar tregua al crimen organizado. No voy a darle tregua a los secuestradores, a quienes extorsionan, a quienes asesinan. No contarán conmigo en esquemas de complicidad y de daño a sus familias. En materia de seguridad propongo una Policía Nacional con disciplina militar. Para cuando los gobernadores no quieran hacerse cargo, esa policía estará ahí para cuidar a sus hijos. Por cierto, hay dos formas de mentir. Una no diciendo la verdad y otra maquillando las cifras. Quiero presentar a ustedes esta publicación de una revista muy prestigiada, la revista The Economist. Y el título dice lo siguiente: el milagroso logro del gobernador. Se refiere, por supuesto,
de sus informes que había reducido los homicidios por cada 100,000 habitantes de 16 a 7.6. La revista señala, y aquí está, esta afirmación es absolutamente falsa. Tan falsa como decir que no hay extorsiones, mientras tenemos registro de más de 21,000 extorsiones en el año 2011. No quiero esto. Muchas gracias. Gracias. Y ahora la contrarréplica de Gabriel Cuadri. Bueno, los políticos siguen en su soliloquio entre ellos, pero en fin, en materia de seguridad, el tema esencial es la construcción de una de las mejores policías del mundo en México. Por eso es urgente el desarrollo de la Policía Federal. Necesitamos una Policía Federal 10 veces más grande, con la mejor tecnología, con la mejor capacitación y con una plataforma México informática y base de datos que pueda realmente ayudar a prevenir y a perseguir a los delincuentes. Requerimos también una cosa que los políticos de todos los partidos se han negado: desaparecer a las policías municipales. Es ahí donde está la correa de transmisión entre el crimen organizado y la sociedad. Y desaparecerlas para que exista una sola policía estatal, con mando único, con un solo responsable de la seguridad en cada estado. Que tú, desde tu casa, que tú desde tu escuela sepas quién es el responsable de la seguridad en cada entidad federativa del país. Mientras no tengamos este arreglo policiaco, mientras no tengamos esta policía federal de clase mundial, que sea tan buena como los carabineros de Chile, que sea tan buena como la Guardia Civil española, que sea tan buena como los carabinieri italianos, ¿por qué no los mexicanos podemos tener policías de las cuales nos sintamos orgullosos? Sin una policía de clase mundial, el combate al crimen y a la delincuencia en México será una causa perdida. Y hay que decir exactamente cómo lograrlo. Yo digo cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias. El segundo subtema corresponde a Enrique Peña Nieto y el segundo subtema es procuración e impartición de justicia. La pregunta: ¿qué medidas concretas propone para modernizar el Poder Judicial y qué opina del método para la designación de sus miembros, especialmente de los ministros de la Suprema Corte? Sin duda tenemos que dar pasos en la materia de modernización del sistema judicial de nuestro país que garantice realmente que se aplique justicia pronta y expedita. Se ha hecho una reforma constitucional en 2008 que lamentablemente en el país a 4 años de distancia no se ha aplicado, para aplicar la justicia de manera oral, como ya ocurre hoy en el Estado de México. Es claro que la forma en que son electos los ministros de la Suprema Corte es a través de forma indirecta por el Senado de la República, lo cual me parece correcto. De lo contrario, estaríamos partidizando la justicia en nuestro país. Creo que la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a través de la propuesta del Ejecutivo y la confirmación por parte del Senado de la República es una forma que respete el equilibrio de poderes y sobre todo garantiza que quienes sean responsables de esta tarea cumplan con el perfil correspondiente. Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. ¿Y cómo, perdón que se lo diga, cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle de igual forma una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Muchas gracias. Y la primera réplica para Andrés Manuel López Obrador. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad. Existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce
secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno. Está en la cárcel, lleva 8 años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí de manera inexplicable o explicable si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión. Está al revés. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés. Mire. Muy bien. Y tiene la palabra. Adelante. Se acabó. Se terminó el tiempo y vamos ahora con Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, Lupita. No solamente me parece fundamental, junto con estas propuestas que se han hecho, consolidar la autonomía del Ministerio Público. Los ciudadanos que me están escuchando deben volver a confiar en el Ministerio Público como una instancia que los va a defender. Necesitamos triplicar casi el número de ministerios públicos y tener sobre ellos una supervisión y una capacitación cada vez mayor y mejores abogados para que metan a los criminales a la cárcel. Hace algunos meses la sociedad mexicana se conmovió. Desapareció una niña y después apareció muerta. Primero nos conmovimos y después nos horrorizamos. Nos horrorizamos al ver la manera tan sucia en que se manejaron los procesos de investigación. Nos horrorizamos al ver la manera tan burda en que no se ha informado cabalmente a la población. De ese dolor pasamos al horror, en un estado de altos feminicidios donde las mujeres tienen muy poco que hacer para defenderse. El caso de la niña Paulette sigue siendo un misterio. Hoy el gobernador, exgobernador, candidato del PRI, tendrá oportunidad tal vez de aclararlo. En materia de justicia, lo más importante es no ser parte del crimen organizado. Condición indispensable. Muchas gracias, Gabriel Cuadri, adelante. Sí, es increíble que los políticos no se interesen por las prioridades del país y sigan echándose lodo unos a otros, mientras en México el 92% de todos los delitos no se persiguen y el 98% quedan impunes. Y este nivel de impunidad parece que no les importa. De hecho, la reforma penal no se ha aplicado en la mayor parte de los estados de la República por culpa de los políticos, porque no han puesto los recursos, el empeño y la voluntad política para llevar a cabo esta trascendental reforma. Desde luego que esta reforma, como ya se ha comentado aquí, implica pues la autonomía de los ministerios públicos, de los defensores del pueblo. Implica también la creación de una policía científica. Sin policía científica no puede haber persecución de los criminales, no puede haber castigo a los criminales. Y también implica los juicios orales y la vigilancia misma sobre los jueces para que no se corrompan. Todo esto es fundamental para reducir los niveles de inseguridad en nuestro país. Pero en fin, parece que todo esto a los políticos no les interesa, no es algo relevante para ellos. Yo propongo que a los estados que no cumplan con ejecutar la reforma penal hasta sus últimas consecuencias, que les retiren o les retengan las participaciones y aportaciones federales para castigar a los gobernadores que no cumplen con esta prioridad y con esta demanda del pueblo, para castigar a los políticos que no nos hacen caso a los ciudadanos y siguen discutiendo entre ellos. Muchas gracias y cerramos con la contrarréplica de Enrique Peña Nieto. Parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera se hubiesen puesto de acuerdo, PAN y PRD nuevamente, porque viene el día de hoy con la navaja muy afilada y dando poco espacio, ellos teniendo el doble de tiempo que un servidor para presentar las propuestas. Dejo muy en claro mi compromiso para realmente impulsar la modernización dentro del Poder Judicial de la Federación con mayores recursos y lograr realmente el implantar los juicios orales penales que nos permita que este Poder Judicial realmente cumpla con la máxima que marca nuestra Constitución de dictar justicia pronta y expedita.
Le quiero responder adicionalmente a López Obrador que el caso del licenciado Montiel fue turnado en su momento a la Procuraduría General de la República, la cual fue encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes. Y solo señalo otro caso, señor López Obrador, que verdaderamente me parece impropio de un partido, el que hablando y enarbolando la bandera de la justicia y de la legalidad y del combate al crimen organizado, se olvida que uno de los suyos fue llevado en una cajuela, introducido a la Cámara de Diputados para que asumiera el fuero Julio César Godoy, que le recuerdo, hoy es un prófugo de la justicia. De tal suerte que este discurso de legalidad